Modelo ISO sí. Vamos a ver precisamente qué es este modelo y para qué sirve. Es uno de los protocolos de redes más importantes. ¿Sí? ¿Para qué existe? Bueno, este modelo existe precisamente para que se puedan comunicar entre sí las diferentes marcas, modelos de tarjetas de red, de computadoras, etcétera. ¿Sí? Es lo que permite una comunicación entre dos distintos dispositivos dentro de una misma red. ¿Sí? Eh, Marca los protocolos, el orden, se van a llamar capas, el orden en el que los datos se deben de colocar y transportar para que la red y la comunicación sea eficiente. ¿Sí? Antes de este modelo, las redes de computadoras tenían que ser como todo de la misma marca. Si tú comprabas un ruteador Cisco, tus tarjetas de red tenían que ser Cisco y los enlaces tenían que ser de Cisco y todo tenía que ser Cisco para que pudiera haber una comunicación, si no, no se entendían. ¿Sí? Si tú tenías HP y tenías Cisco, no embonaban porque hablaban diferentes idiomas. Pues lo que hace este modelo ISO sí es que hace que todos hablen el mismo idioma, es como un traductor que hace que sin importar la marca, toda la comunicación pueda ensamblarse de forma correcta. Aquí un detalle todavía de que aún en día hoy existen algunas empresas que no siguen del todo estos modelos, es por ejemplo Apple o Mac. Cuando tú por ejemplo tienes un iPhone, tú quieres enviar una imagen por Bluetooth a un teléfono Android, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque iPhone tiene su propio protocolo, no sigue este modelo. Tiene su propio protocolo para comunicarse vía Bluetooth. Pues, por lo tanto, un teléfono Android o una computadora con Bluetooth no entiende al iPhone y por lo tanto no hay comunicación, no se ven. ¿Sí? Pero ¿por qué una computadora con Bluetooth y un teléfono Android se pueden comunicar si son cosas diferentes? Porque siguen un protocolo establecido, siguen un modelo. Esa es la importancia de estos modelos, que permiten una comunicación fluida. El modelo ISO-OSI tiene 7 capas o 7 niveles o 7 pasos para lograr la comunicación. Los primeros 4 tienen que ver, estos 4 primeros, tienen que ver con el transporte de la información o el transporte como tal. ¿Sí? Estos 3 últimos, 5 al 7, son ya cuando el usuario está interactuando, son las capas superiores. ¿Sí? Son capas donde el usuario ya va a tener cierta interacción con la información que está siendo transmitida. Algo muy importante en este modelo es que una de las reglas que tiene es que una capa solo se puede comunicar con las que estén juntas a él, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es decir, la capa 1 solo se puede comunicar con la 2, mientras que la capa 2 puede comunicarse con la 3 o puede comunicarse con la 1, pero no con la 4. Y así sucesivamente. La capa 3 puede hablarle a la 4 y a la 2, pero no a la 5. Y así. ¿Ok? Entonces, las capas solo se comunican con su siguiente nivel y estos pasos o estas capas hacen precisamente posible la comunicación. Vamos a analizarlas muy rápido y de forma muy sencilla. Primeramente, la capa física. Esta capa que hace es la capa 1. Revisa que hay un medio de conexión, que hay un medio de comunicación, se llama capa física. Si no hay un enlace físico, pues ya no hay red, no tiene caso hacer todo lo demás. ¿Sí? Entonces es la responsable de verificar o interconectar físicamente los equipos. Y aquí, en esta capa física, la información viaja a través de unos y ceros, bits. Por eso es que en los modems de internet la velocidad nos dicen 20 megabits, 50 megabits, no se dicen bytes, son bits. Los bits son un 1 o un 0, pero la información viaja en unos y ceros en la capa física. La capa de enlace de datos, como se dice, enlaza los datos, o sea, revisa que estén conectados, que haya un link, ¿sí? Y cuando tú conectas un cable de red, como se ve en la imagen del fondo, si te fijas ya prenden unos foquitos, unos LEDs, uno verde y uno naranja. Cuando se prende el verde dice que hay conexión y el naranja dice que hay un link, es decir, que hay un enlace de datos, ¿sí? En el Wi-Fi, bueno, el enlace de datos se logra una vez que se establece la comunicación bien inalámbrica, ¿sí? Entonces, aquí habla de que los datos van a ser formateados. ¿Qué significa formateados? Que precisamente son preparados. La información no viaja completa, se corta en pedacitos que se llaman tramas
se corta en pedacitos para ser enviada, ¿sí? Un ejemplo claro de estas tramas es el streaming, los servicios de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, etcétera, no transmiten la película completa, te transmiten pequeños pedacitos de película. Esas son tramas, ¿sí? Y quien se encarga de hacer esos pedacitos es la capa 2, la de enlace de datos. Ahora, la capa 3. Recuerden que vamos por pasos. O sea, el tercer paso en la comunicación es decidir el camino, la capa de red. La capa de red o capa de ruteo networking es la que les dice los datos qué camino es el correcto para que lleguen bien a su destino, ¿sí? Esto lo hace incluso a través de algunos procesos que se llaman, por ejemplo, ping. El ping envía un paquete de datos por un canal de comunicación y digamos que el que tarda menos en ir y volver sería la ruta correcta, así es como el ruteador sabe qué ruta es, o esta capa decide qué ruta es la correcta y por ahí manda los datos para que esto no se pierda. La capa de transporte es la que ya moviliza la información, ¿sí? Si se siguen las tres primeras, solo preparamos todo para que se pueda enviar. En esta se encarga de que los datos enviados y recibidos lleguen en orden y sin duplicar y sin errores. Si hubiese un error, también es la capa responsable de avisar que hay un error y volver a pedir esa información, ¿sí? Entonces verifica que la información viaje bien acomodadita, en orden, sin repetir y sin errores. La capa de sesión establece un canal o una sesión de comunicación entre el emisor y el receptor, vinculándolos de tal manera que este vínculo no se rompa hasta que se te deje de terminar de transmitir la información, ¿sí? Aparta un canal de comunicación para poder precisamente unificar la comunicación entre el emisor y el receptor. La capa de presentación, recuerden que estas son las capas superiores. La capa de presentación, hagan de cuenta que es como armar un rompecabezas, porque lo que va a hacer es ver precisamente si los formatos de los datos, los pedacitos de los datos, los define y los procesa, ¿sí? Es decir, empieza a preparar ya todo para ya sea su envío o en su recepción para que lo pueda ver el usuario final. Empieza a armar ese rompecabezas, clasifica las piezas, las acomoda y las empieza a ensamblar. Y por último, la capa de aplicación. Cuando ya armamos ese rompecabezas de la capa anterior, pues ya podemos interactuar con la página web, con la información que recibimos de internet, etcétera. Es la responsable precisamente de generar una interfaz entre los usuarios, como las personas, y la información en la red. Entonces, estas son las 7 capas. Recuerden que ninguna capa se puede brincar a otra. O sea, la capa 1 solo se comunica con la 2 puede ser con la 1 o con la 3, pero no con la 4 y así sucesivamente.